Eran las 6:47 de la mañana de un martes lluvioso, cuando entró la llamada a mi teléfono. Ya estaba despierto, sentado en la cocina de mi casa en la colonia del Valle, tomando mi segunda taza de café y mirando cómo el agua resbalaba por la ventana. El teléfono vibró sobre la mesa. En la pantalla apareció el nombre de mi hermano. Raúl. No hablábamos desde hacía semanas. No desde aquella última visita llena de tensión a la residencia donde estaba nuestra madre. «Bueno», contesté con voz ronca. Del otro lado escuché a Raúl, con ese tono fingidamente solemne que siempre usaba cuando quería controlar una situación. «Arturo, tengo que darte una noticia difícil. Mamá falleció anoche. Se fue tranquila mientras dormía. Sentí que el café se me atoraba en la garganta. Dejé la taza temblando sobre el plato. «¿Qué? ¿Cómo que falleció? Iba a verla hoy mismo, Raúl. Él no me dejó. Continuar. El funeral será el viernes. Ya me encargué de todo. Y para que no haya confusiones, el testamento es muy claro. Todo lo que tenía mamá me pertenece a mí. La casa de la Narvarte, el terreno en Cuernavaca, las cuentas de ahorro, todo. Tú no recibes nada, y ni se te ocurra impugnarlo». Y colgó. Así, seco. Me quedé mirando el teléfono como si acabara de explotar. Mi madre muerta, y lo primero que pensaba mi hermano era en quedarse con su herencia. Ni una palabra de consuelo, ni un «lo siento», solo dinero. Eso me olía muy mal. «Déjame presentarme. Me llamo Arturo Méndez. Tengo 66 años. Soy ingeniero civil jubilado. Durante casi 40 años trabajé diseñando carreteras y puentes por todo México. Mi esposa, Laura, murió hace 3 años de cáncer. Desde entonces, mi vida se volvió una rutina de soledad, voluntariado y visitas constantes a mi madre, doña Elvira Méndez, mi roca, mi ejemplo de fortaleza. Tengo una hija, Daniela, de 29 años, bióloga marina que vive y trabaja en Ensenada. Ella es mi orgullo y mi alegría. Mi hermano Raúl, 4 años menor, siempre fue distinto a mí. Ambicioso, calculador, siempre queriendo más. Se volvió agente, inmobiliario. Se casó con Marta, enfermera, y tuvo 2 hijos. En apariencia todo iba bien, pero yo sabía que no era así. Su empresa había pasado por malas rachas, y según me contó una vez mi cuñada, hasta habían tenido que empeñar el coche. Nuestra madre, Elvira, era una mujer increíble. Fue maestra de primaria toda su vida. Una señora culta, cariñosa y de carácter fuerte. Vivía sola en su casa de la Narvarte, completamente lúcida, hasta que hace unos 9 meses, Raúl la convenció de que necesitaba ayuda para manejar sus finanzas y sus citas médicas. Le pidió que lo nombrara su apoderado legal. Mamá dudó, pero él supo hablarle bonito, y ella, al ser su hijo menor, terminó aceptando. A las pocas semanas, de manera repentina, le diagnosticaron una demencia senil avanzada. Raúl decidió internarla en una residencia privada llamada Hogar Los Laureles, diciendo que no podía vivir sola. Cuando fui a visitarla la primera vez, me quedé sin aire. Mi madre, que siempre fue risueña y con una mente brillante, estaba sentada en un sillón, la mirada perdida, murmurando cosas sin sentido. No me reconoció. Apenas podía hablar. El médico del lugar, un hombre llamado doctor, Gustavo Lozano, me explicó con tono tranquilo. «A veces la demencia progresa muy rápido, señor Méndez. Es algo triste, pero sucede». Pero yo no lo creí. Algo dentro de mí me decía que aquello no tenía lógica. Aún así, seguí visitándola 3 veces por semana. Aunque no me reconociera, me gustaba sentarme con ella, tomarle la mano, hablarle de Daniela y de la vida. Raúl apenas iba una vez cada 2 semanas, y cuando lo hacía, siempre estaba apurado, mirando el reloj. Esa mañana, después de su llamada, marqué directamente a la residencia. «Buenos días, habla Arturo Méndez. Quiero saber sobre el estado de mi madre, doña Elvira.
Mi hermano me dijo que falleció anoche. Hubo un silencio incómodo. ¿Falleció?, preguntó la recepcionista sorprendida. Permítame un momento, por favor. Mi corazón latía tan fuerte que me dolían los oídos. Al cabo de unos minutos, la voz volvió. Señor Méndez, señor, su madre está bien. Está desayunando en el comedor. ¿Hay alguna confusión? Me quedé helado. Le pido un favor, le dije. No le diga a nadie que llamé, sobre todo a mi hermano. Colgué y marqué a Daniela. Contestó con voz adormilada. ¿Papá? Son las 7 de la mañana, ¿qué pasa? Tu tío acaba de decirme que tu abuela murió, pero acabo de confirmar que está viva. Daniela, creo que Raúl está tramando algo. Se hizo un silencio largo al otro lado. Papá, eso suena a fraude, incluso a maltrato de personas mayores. ¿Qué vas a hacer? No lo sé todavía, le respondí, pero tengo que averiguarlo. Dijo que el funeral será el viernes. Eso es en 3 días. Miré por la ventana. La lluvia seguía cayendo, y en ese instante supe que lo que estaba por descubrir iba a cambiarlo todo. Después de colgar con Daniela, me quedé un buen rato mirando el celular, con el corazón apretado. No podía entender qué estaba haciendo Raúl. Fingir la muerte de mamá, ¿para qué? La respuesta era obvia, el dinero. Pero eso no explicaba todo. Algo más había detrás. Ese mismo día hablé con un abogado de confianza, Ricardo Gálvez, con quien años atrás había trabajado en una disputa de contratos de obra. Le conté todo lo que estaba pasando, desde el diagnóstico repentino de demencia hasta la llamada de Raúl anunciando la muerte. Arturo, lo que me estás diciendo es gravísimo, me respondió con tono serio. Si tu hermano tiene el poder notarial y está manipulando la situación de tu madre, podríamos estar hablando de fraude, abuso de confianza y hasta intento de homicidio. Pero vas a necesitar pruebas sólidas. Sin eso la policía no puede hacer mucho. Colgué sabiendo que tenía razón. Necesitaba hechos, no sospechas. Así que di el siguiente paso. Contraté a una investigadora privada. Su nombre era Sandra Molina, una mujer de unos 40 y tantos, cabello oscuro con mechones plateados y una mirada que no se le escapaba nada. Llegó esa misma tarde a mi casa con una libreta y una voz firme. Cuénteme todo desde el principio, me pidió mientras anotaba. Le relaté lo del poder notarial, el diagnóstico de demencia, la residencia, y cómo Raúl había declarado muerta a mamá cuando en realidad seguía viva. ¿Hace cuánto tiempo tiene el poder tu hermano?, preguntó Sandra. 9 meses, justo cuando supuestamente empezaron los problemas de memoria. Antes de eso, mamá estaba perfecta. Iba sola al mercado, leía el periódico cada mañana, hasta daba clases de lectura a los niños del barrio. Sandra asintió despacio. He visto casos parecidos. Puede que alguien la esté medicando en exceso para hacerla parecer confundida. Deme 2 días. Voy a revisar sus cuentas, los movimientos de propiedades y también el historial del doctor que firmó el diagnóstico. Su profesionalismo me dio un poco de esperanza. Esa noche no pude quedarme quieto. Conduje bajo la lluvia hasta la residencia Hogar Los Laureles. No avisé a nadie que iba. El guardia de la entrada me reconoció y me dejó pasar, sin problema. El pasillo olía a desinfectante y sopas instantáneas. Toqué la puerta del cuarto de mamá y entré despacio. Ella estaba sentada en su sillón, mirando hacia la ventana. Tenía el cabello canoso recogido, el rostro delgado, las manos sobre una manta. «Mamá», dije acercándome, «soy yo, Arturo». Giró la cabeza lentamente. Por un segundo, juraría que me miró con lucidez, pero luego su expresión se nubló. «Arturito», susurró, apenas audible. Mi corazón dio un vuelco. «Sí, mamá, soy yo». Intentó sonreír, pero justo en ese momento entró una enfermera joven a tomarle la presión. Todo el momento se rompió. Me despedí y salí con un nudo en la garganta.
Conduje de regreso a casa bajo la lluvia que no paraba. Algo dentro de mí decía que Raúl estaba planeando algo grande, algo oscuro. Si había organizado un funeral falso, entonces también podía estar planeando quedarse con todo antes de que alguien se diera cuenta de que mamá seguía viva. A la mañana siguiente, el teléfono sonó temprano. Era Sandra. «Arturo, necesito que te sientes», me dijo con tono grave. Me senté a la mesa con el café en la mano. «¿Qué encontraste?» «Tu hermano ha estado muy ocupado. En los últimos 8 meses, ha transferido casi 5 millones de pesos de las cuentas de tu madre a las suyas. Además, vendió el terreno de Cuernavaca a una empresa que no existe formalmente. Sospecho que él mismo la creó para encubrir la venta». Cerré los ojos, sintiendo que el estómago se me revolvía. Y el doctor Lozano. Peor aún, encontré que estudiaron juntos en la universidad. Son amigos desde hace años. Me quedé en silencio, procesando todo. Entonces, ¿es posible que la supuesta demencia de mi madre sea inducida? Muy posible. Si la han estado sedando con medicamentos fuertes o innecesarios, eso explicaría por qué parece ausente, pero necesito acceder a su expediente médico. Eso tomará un par de días. Me quedé helado. No solo era un fraude, podría ser un intento de matarla lentamente. Mientras tanto, dijo Sandra, quiero que sigas visitando a tu madre. Toma notas, graba las conversaciones si puedes. En México puedes grabar si eres parte de la plática. Eso nos puede servir como evidencia. Esa misma tarde regresé a la residencia. Llevaba el teléfono listo por si había algo sospechoso. Pero al llegar al cuarto de mamá, me encontré la cama vacía. ¿Dónde está mi madre?, pregunté a una enfermera, que cambiaba las sábanas. El señor Raúl se la llevó hace 1 hora, dijo sin levantar la vista. Dijo que quería sacarla a dar una vuelta. Sentí que la sangre se me helaba. Corrí al estacionamiento, pero el coche de mi hermano, una camioneta gris, ya no estaba. Intenté llamarlo. 1, 2, 3, 5 veces. Nada. 3 horas después regresaron. Raúl bajó del coche, ayudando a mamá a caminar. Ella se veía agotada, los ojos medio cerrados. «¿Qué haces aquí, Arturo?», dijo Raúl con molestia. «Vine a ver a mamá, la que supuestamente murió ayer». Él sonrió cínico. Fue una confusión. Creí que había tenido un paro. Pero ya ves, está bien. No dramatices. «¿A dónde la llevaste?», pregunté. «A dar una vuelta. Le hace bien el aire». Lo miré con rabia. No puede ni sostenerse en pie. Raúl se acercó un paso más, bajando la voz. «Yo soy su apoderado, Arturo. Si no te gusta, búscate un abogado». Me empujó de lado y entró con mamá al cuarto. Yo lo observé alejarse, sin poder hacer nada. Minutos después, mi celular vibró. «Número desconocido», contesté. Silencio. Luego una voz débil, temblorosa. «Arturo». «¿Mamá?», susurré. «Sí, escúchame. Ven a mi habitación esta noche, después de las 10, y no le digas a nadie que hablé contigo». La llamada se cortó. Me quedé mirando el teléfono con el corazón desbocado. La voz era suya, y sonaba más lúcida que nunca. Esa noche no pude pensar en otra cosa. La voz de mamá seguía dándome vueltas en la cabeza. Era imposible. Durante meses apenas podía pronunciar su nombre, y ahora me hablaba con claridad, pidiéndome que la visitara a escondidas. Algo muy grande estaba pasando. Esperé hasta las 10:15. La ciudad estaba tranquila, la lluvia había parado, y solo se oía el ruido lejano de los coches sobre el pavimento mojado. Conduje hasta la residencia Hogar Los Laureles, con el corazón latiendo tan fuerte que me dolía el pecho. El guardia del turno de noche me conocía, así que me dejó entrar sin problemas. El pasillo estaba en penumbra, iluminado por luces débiles. Caminé despacio hasta la habitación de mamá. Toqué suavemente y entré, y ella estaba sentada en la cama con las luces bajas, una manta sobre las piernas. Cuando me vio, me sonrió.
Pero no era la sonrisa perdida de los últimos meses. Era otra, firme, viva. «Cierra la puerta, hijo», dijo con voz clara. Me quedé inmóvil unos segundos. Aquella voz era suya, sin duda, pero no la de una anciana enferma. Era la voz fuerte de la mujer que me crió. Cerré la puerta despacio, con las manos temblando. «¿Mamá?», pregunté incrédulo. «¿Qué está pasando?». Ella me miró fijamente, con los ojos brillantes. «Siéntate, Arturo. Tenemos que hablar y no hay mucho tiempo». Me senté a su lado sin dejar de observarla. Ya no parecía confundida. Sus manos estaban firmes, sus ojos llenos de lucidez. «He estado fingiendo», dijo al fin. «¿Qué?», balbuceé. «¿Fingiendo qué?». «La demencia», respondió. «Fingí estar enferma para saber quién de mis hijos me amaba de verdad». Me quedé helado. «¿Estás diciendo que todo fue una mentira?». Mamá asintió. «Sí, pero tenía mis razones. Cuando Raúl me pidió el poder notarial, sospeché que no lo hacía por cuidar de mí. Así que hablé con un abogado que él no conoce. Pusimos la mayor parte de mis bienes en un fideicomiso que él no puede tocar. Luego dejé en las cuentas accesibles solo una parte para ver qué hacía. Me pasé la mano por la cara, tratando de asimilarlo. «Mamá, esto es una locura. ¿Por qué no me lo dijiste?». «Porque necesitaba ver cómo actuaban ustedes cuando pensaban que ya no podía defenderme. Tenía que saber si me visitarías, si te preocuparías por mí sin esperar nada a cambio. Y lo hiciste, Arturo. Viniste cada semana, me hablaste, me diste cariño sin pedirme nada». Me quedé callado, con los ojos llenos de lágrimas. «Eras mi madre. No iba a dejarte sola». Ella sonrió, con ternura. «Lo sé, hijo. Pero Raúl falló. Muy feo. Me presionó para que firmara papeles, me habló con desprecio, hasta me escondió cartas, y lo peor, me daba pastillas que me adormecían todo el día. Pero yo nunca las tomé del todo. Las guardaba». Señaló una pequeña caja de madera sobre la mesa. Dentro había decenas de pastillas. «Mira esto», me dijo. «El doctor Lozano me recetó dosis que no necesito. He grabado las conversaciones donde Raúl me obliga a tomarlas. Tengo pruebas de todo». Me quedé mudo, mirando la caja. «¿Y ahora qué?». «Ahora, seguimos el plan. El abogado Ricardo Gálvez sabe todo. Hablamos con él hace semanas. También contactó a la policía. Están esperando el momento justo para actuar. Pero necesitamos que Raúl caiga solo». «¿Cómo?». «Mañana va a venir con unos documentos nuevos. Quiere que los firme antes del supuesto funeral. Según él, es para cerrar los asuntos legales. Lo que no sabe es que las cámaras que instaló Ricardo van a grabarlo todo». No podía creer lo que escuchaba. Mi madre, con 85 años, había montado un plan para desenmascarar a su propio hijo. «Mamá, esto es muy peligroso. Raúl puede perder el control». «Ya lo sé, pero no voy a dejar que me robe ni que me mate poco a poco. Quiero hacerlo pagar, pero con pruebas, no con sospechas». La miré con orgullo y miedo al mismo tiempo. «No sé cómo tienes tanta fuerza». Ella me tomó la mano. «La vida me enseñó que cuando uno tiene la verdad, no hay que tener miedo. Tú solo confía, Arturo. Todo se resolverá pronto». Nos quedamos en silencio un momento. Solo se oía el zumbido del aire acondicionado. De pronto, el sonido de pasos en el pasillo nos hizo estremecer. «Es tarde», susurró mamá. «Vete, no deben verte aquí». Salí del cuarto con el corazón latiendo a 1000. En el estacionamiento me quedé sentado dentro del coche, mirando la fachada del hogar Los Laureles. No podía creer que todo aquel tiempo mi madre hubiera fingido para probar a Raúl, y menos que él fuera capaz de algo tan ruin. Al día siguiente, todo se movió rápido. Ricardo me llamó temprano. «Arturo, la policía ya está enterada. Deja que tu hermano haga su jugada. Cuando lo tengamos grabado, actuamos». Pasé el resto del día sin poder concentrarme. A las 6 de la tarde,
Sandra, la investigadora, me confirmó que el dinero que Raúl movió fue depositado en una cuenta en el extranjero. Eso significaba que planeaba desaparecer con todo. Esa noche, cuando fui a ver a mamá, me encontré con Sandra y Ricardo afuera de la residencia. Habían instalado cámaras diminutas en su habitación, escondidas en el marco del espejo y en una lámpara. Todo estaba listo. Mañana a esta hora sabremos quién es Raúl en realidad, dijo Ricardo mientras mirábamos hacia la ventana de mamá. Yo asentí, con el alma hecha un nudo. Lo que no sabíamos era que Raúl llegaría antes de lo esperado. El jueves amaneció nublado, con ese cielo gris que parece presagio. No pude dormir bien. Me pasé la noche pensando en lo que mamá me había contado. No podía dejar de imaginar la cara de Raúl cuando todo saliera a la luz. Pero al mismo tiempo, tenía miedo. Si él se daba cuenta de que lo estábamos vigilando, podía hacerle daño. A las 10 de la mañana, Ricardo me llamó. Arturo, la policía ya está preparada. Hay agentes vestidos de civil dentro y fuera de la residencia. No harán nada hasta que tengamos las pruebas suficientes. Yo asentí, aunque sabía que él no podía verme. Está bien. Solo espero que mamá esté tranquila. Tu madre es más valiente que todos nosotros, respondió con una leve risa. Y no te preocupes, Sandra está adentro supervisando todo. A media tarde, Sandra me mandó un mensaje. Raúl acaba de llegar. Trae una carpeta con documentos. Está solo. Me temblaron las manos. Sabía que el momento había llegado. Me quedé en mi coche estacionado frente a la residencia, observando desde lejos. Vi la camioneta gris de Raúl entrar por la reja. Bajó con paso firme, con esa seguridad falsa que siempre tenía cuando creía tener el control. Llevaba camisa blanca y el cabello perfectamente peinado. Parecía un hombre de negocios exitoso, no el estafador que en realidad era. Pasaron los minutos más largos de mi vida. Después, Sandra me llamó. Arturo, lo estamos grabando todo. Está presionando a tu mamá para que firme unos papeles. Ella actúa confundida, pero se mantiene firme. ¿Qué dicen los documentos?, pregunté. Una transferencia de bienes. Básicamente, todo lo que le queda. La casa de la Narvarte y una cuenta de ahorro. Tú, hermano, dice que son trámites del funeral. Me llevé las manos a la cabeza. Dios mío. Tranquilo, me dijo Sandra. Tu mamá está haciendo un trabajo perfecto. En ese momento, según me contaría después Ricardo, mamá fingió que no sabía escribir bien. Tomó la pluma y garabateó algo ilegible. Raúl se enojó, le alzó la voz y hasta golpeó la mesa. Todo quedó grabado. Firma bien, mamá, le dijo con el tono lleno de rabia. Te estoy ayudando. Ella, sin perder el papel, fingió miedo y empezó a balbucear incoherencias. Raúl se pasó la mano por el rostro, frustrado, y salió del cuarto furioso. Media hora después, Sandra me escribió. Se fue. No firmó nada, pero traerá algo mañana. Yo sabía lo que eso significaba. Mamá me había dicho que él planeaba matarla después del supuesto funeral. No podía dejar que ese día llegara. Esa noche, nos reunimos los tres, Ricardo, Sandra y yo, en mi casa. Teníamos las grabaciones, los movimientos bancarios y las pruebas del doctor Lozano. Pero aún faltaba lo más importante, el intento de Raúl de hacerle daño. No podemos arrestarlo todavía, explicó Ricardo. Si lo hacemos ahora, alegará que son malentendidos familiares. Pero si mañana intenta cualquier cosa, tendremos evidencia de intento de homicidio. Eso es demasiado arriesgado, dije. No quiero que mi madre corra peligro. Ella lo sabe, Arturo. Lo decidió así. Quiere terminar esto por completo. No pude responder. Solo asentí con el corazón en la garganta. A la mañana siguiente, viernes, el día del supuesto funeral, todo se preparó como si de verdad mamá hubiera muerto. Raúl había reservado una funeraria en la colonia Roma.
Mandó esquelas, flores y hasta una foto de mamá joven, sonriendo. Todo falso. Mientras tanto, en la residencia, las cámaras seguían grabando. Sandra estaba en una habitación contigua con el monitor encendido. Ricardo y 2 agentes de la policía esperaban afuera, dentro de una camioneta discreta. A las 10 en punto, Raúl volvió a llegar. Esta vez traía un maletín negro. Subió directamente al cuarto de mamá. Yo lo observaba desde una pantalla, conectado por videollamada con Sandra. Raúl cerró la puerta, sacó una jeringa y dijo con voz baja: «Mamá, es hora de descansar. No te va a doler». Yo apreté los puños con fuerza. Quise correr, pero Ricardo me detuvo por teléfono. «Espera, Arturo. Aún no. La policía está a punto de entrar». En la pantalla, mamá fingía estar débil. Raúl le acariciaba el cabello con una expresión retorcida. «Todo va a estar bien», murmuró. «Te prometo que cuidaré de todo». Entonces, ella le dijo con voz apenas audible: «Raúl, te equivocaste de persona». En ese instante, la puerta se abrió de golpe. 2 agentes de la policía de investigación entraron apuntando sus armas. «¡Alto ahí! Deje eso en el suelo». Raúl se quedó paralizado, la jeringa temblando en su mano. Intentó esconderla, pero ya era tarde. Sandra y Ricardo entraron detrás. «Queda detenido por intento de homicidio y fraude», le dijo uno de los 5 agentes. «Esto es un error. Ella está enferma», gritó Raúl desesperado. Mamá, sin cambiar el semblante, se enderezó en la cama y habló con voz firme. «No estoy enferma. Fingí para descubrir quién eras de verdad». El rostro de Raúl perdió todo color. Yo llegué minutos después, justo cuando lo esposaban en el pasillo. Me vio y gritó: «Tú estás detrás de esto. Me tendieron una trampa». «Tú te la tendiste solo», le respondí sin mirarlo a los ojos. Los agentes lo sacaron esposado. Sandra respiró aliviada. Se acabó, Arturo. Todo quedó grabado. Yo entré al cuarto. Mamá me esperaba con una sonrisa cansada. «Lo logramos, hijo». Y por primera vez en meses, pude abrazarla sin miedo. El mismo día que arrestaron a Raúl, todavía había gente que pensaba que el funeral de mi madre era real. Él había organizado todo con tanta anticipación que la noticia ya se había difundido entre familiares, vecinos y conocidos. Las esquelas estaban en redes sociales, los arreglos florales habían sido entregados y hasta algunos primos que no veíamos en años venían de camino desde Puebla y Querétaro. Ricardo me dijo que la policía quería que siguiéramos con la farsa unas horas más, para asegurar que todos los involucrados quedaran expuestos. Así que, aunque me costó trabajo, acepté ir al tanatorio que Raúl había reservado. Llegué al mediodía. La funeraria estaba en la colonia Roma, un edificio elegante, con vitrales y luces cálidas. Afuera había un enorme cartel con el nombre de mamá. «Doña Elvira Méndez, descanse en paz». Sentí un nudo en la garganta. Saber que era falso no lo hacía menos doloroso. Adentro, la sala estaba llena. Había flores, música suave y una gran fotografía de mamá de cuando era joven, sonriente, con un vestido azul. Vi rostros conocidos, tíos, primos, algunos viejos vecinos. Todos me abrazaban, dándome el pésame. Yo solo podía asentir y agradecer. A un lado del salón vi a Marta, la esposa de Raúl, sentada con los 2 hijos. Parecían confundidos, tristes de verdad. No sabían nada de lo que había pasado esa mañana. Pensaban que su padre estaba arreglando papeles del funeral. A las 2 de la tarde comenzó la ceremonia. El encargado del lugar pidió silencio y anunció que hablaría el hijo mayor de la difunta. Eso me sorprendió, porque el mayor era yo, pero quien subió al podio, con paso decidido, fue Raúl. Se me heló la sangre. No. Entendía cómo estaba ahí. Minutos antes lo habían detenido, pero Ricardo, que estaba sentado a mi lado, me explicó en voz baja. La policía lo soltó temporalmente para no levantar sospechas entre los asistentes.
Hay agentes de civil vigilando. Raúl tomó el micrófono, con el rostro perfectamente compuesto, sin rastro de nervios. Estamos aquí, dijo con voz solemne, para despedir a una mujer maravillosa. Mi madre, Elvira Méndez, falleció el 7 de enero de este año. Fue una maestra ejemplar, una madre amorosa y una persona que siempre confió en mí para cuidar de ella. Hizo una pausa, teatral, fingiendo emoción. En sus últimos meses me pidió que me hiciera cargo de sus asuntos, que protegiera su patrimonio. Y eso hice, con todo mi amor. Yo no podía creer lo que escuchaba. Todo era una actuación. Se pintaba como un hijo ejemplar frente a familiares que lo miraban con ternura. Mi madre me enseñó a ser fuerte, continuó. Me dijo que confiaba en mí porque sabía que yo siempre pondría a la familia por encima de todo. Apreté los puños. No podía quedarme callado. Me levanté de mi asiento y hablé en voz alta. Eso es interesante, Raúl. ¿Por qué no le cuentas a todos dónde? ¿Está realmente mamá en este momento? Un murmullo recorrió la sala. Todos me miraron. Raúl se quedó pálido, el sudor bajándole por la frente. Arturo, por favor, balbuceó. No hagas esto aquí. ¿Dónde está el cuerpo, Raúl? Pregunté con firmeza. Si ella murió, ¿por qué no hay cuerpo en ese ataúd? Marta se levantó confundida. Raúl, ¿qué está diciendo tu hermano? Va a ser incinerada, respondió rápido. Todo está listo. Ah, sí, dije, porque llamé al crematorio y me dijeron que no tienen ningún servicio registrado con ese nombre. El silencio fue absoluto. La gente comenzó a mirar a Raúl, con desconcierto. En ese momento, las puertas del fondo se abrieron. Todos voltearon. Y allí, caminando despacio con ayuda de un bastón, apareció mi madre. Doña Elvira entró erguida, con el cabello perfectamente peinado y una mirada firme. Detrás de ella venían 2 agentes de la policía de mi investigación. El salón estalló en gritos, murmullos y asombro. Algunos lloraron. Otros simplemente se quedaron congelados. Raúl retrocedió un paso, pálido como una hoja. «Mamá», susurró, «¿qué haces aquí?» Ella avanzó hasta quedar frente a él. «No estoy muerta, Raúl, pero tu herencia sí lo está». El público contuvo la respiración. «No entiendo», balbuceó él. «Esto tiene que ser un error. Tú no estás bien, mamá». «Estoy más lúcida que nunca», replicó ella con voz firme. «Y durante meses te grabé. Te escuché mentirme, robarme, drogarme. Todo está en manos de la policía». Uno de los agentes sacó una carpeta y dijo: «Raúl Méndez, queda usted detenido por fraude, abuso de confianza y tentativa de homicidio». El rostro de Marta se transformó. Dio un paso atrás, horrorizada. «¿Qué hiciste, Raúl?», le gritó con lágrimas en los ojos. «¿Qué hiciste?». Raúl intentó correr, pero apenas dio 2 pasos antes de que los agentes lo sometieran. La gente gritaba, algunos lloraban. Los hijos de Raúl se abrazaron sin entender nada. Mamá se giró hacia los asistentes. «Perdónenme a todos», dijo con voz temblorosa. «Tuve que fingir mi enfermedad para descubrir quién era realmente mi hijo. Nunca imaginé que llegaría tan lejos». Las personas aplaudieron. Algunos se acercaron a abrazarla. Yo corrí hacia ella, la tomé de la mano y la ayudé a sentarse. Mientras se llevaban a Raúl esposado, él me miró con odio. «Eres un traidor, Arturo», gritó. «Tú y ella me destruyeron». «No, Raúl», respondí con tristeza. «Tú te destruiste solo». La puerta se cerró detrás de él, y con eso terminó la pesadilla. Después de aquel día, nada volvió a ser igual. La imagen de Raúl siendo llevado esposado frente a toda la familia se me quedó grabada en la mente. Durante años había sido el hijo favorito, el responsable, el que siempre decía saber lo que hacía. Y ahora todos veían su verdadera cara, la de un hombre dominado por la ambición. Las noticias corrieron rápido. A la mañana siguiente,
Varios periódicos locales publicaron titulares como «Hijo intenta asesinar a su madre por herencia» y «Finge demencia para descubrir fraude familiar». Incluso llamaron de programas de televisión queriendo entrevistar a mamá, pero ella los rechazó todos. No quería fama, solo paz. Los días siguientes fueron una mezcla de declaraciones y papeleo. Mamá tuvo que presentarse ante el Ministerio Público para ratificar su denuncia. Yo la acompañé en todo momento. Entramos a la Fiscalía de la Colonia Doctores, donde un agente amable la recibió. «Señora Elvira, lo que usted hizo fue muy valiente», le dijo mientras revisaba los documentos. «No muchas personas de su edad se atreven a enfrentarse a su propio hijo». Mamá asintió con serenidad. «No fue fácil, oficial, pero no podía dejar que mi propio hijo me tratara como si ya estuviera muerta». Las pruebas eran contundentes. Los videos donde Raúl la presionaba para firmar, las grabaciones de sus amenazas, los movimientos bancarios y el informe médico falso. Todo apuntaba a una conspiración bien planeada. El doctor Gustavo Lozano también fue citado a declarar. Intentó negar su participación, pero Sandra, la investigadora, encontró mensajes de texto entre él y Raúl. En ellos se veía claramente cómo le pedía recetar sedantes fuertes sin necesidad médica. Eso bastó para que el Colegio de Médicos lo suspendiera de manera inmediata. Poco después, el doctor Lozano perdió su licencia por completo. Raúl, en cambio, fue trasladado al reclusorio Oriente, mientras se abría el juicio en su contra. Al principio se declaró inocente, diciendo que todo era una confusión y que mamá no estaba en sus facultades mentales. Pero bastó con ver los videos para que su defensa se desmoronara. Recuerdo la primera audiencia. El juez lo miró con severidad. «Señor Méndez, ¿quiere agregar algo antes de dictar resolución?» Raúl solo bajó la cabeza. No dijo una palabra. El juez fue claro. Se le condena a 5 años de prisión por fraude, abuso de confianza y tentativa de homicidio. Además, deberá restituir los 5 millones de pesos sustraídos y pagar una multa adicional de 500,000. Mamá respiró aliviada. No se alegró, pero sí sintió justicia. «No quiero verlo sufrir», me dijo después. «Solo quiero que aprenda lo que perdió». Su esposa, Marta, lo dejó pocos días después. Lo visitó una vez en prisión, pero cuando escuchó todo lo que había hecho, pidió el divorcio. Se mudó con sus hijos a casa de sus padres, en Toluca. Yo hablé con ella, le ofrecí ayuda. «No tienes la culpa de lo que hizo», le dije. «Si necesitan algo, aquí estamos, Daniela y yo». Ella lloró. «Gracias, Arturo. Mis hijos lo adoraban. No sé cómo explicarles que su padre casi mata a su abuela. Intenté mantenerme cerca de ellos. Los chicos eran buenos y no debían cargar con las decisiones de su padre. Mientras tanto, mamá comenzó una nueva etapa. Vendió el terreno en Cuernavaca, el único que seguía a su nombre, y se mudó a un departamento pequeño en la colonia Narvarte, cerca de mi casa. «Ya no quiero casas grandes ni empleados», me dijo un día mientras desempacábamos cajas. «Quiero estar cerca de ti y de mi nieta. Lo demás no importa». Poco a poco volvió a sonreír. Recuperó el brillo en los ojos y hasta se unió a un grupo de lectura en la biblioteca local. Le gustaba salir a caminar temprano y platicar con los vecinos. Un mes después, Sandra la visitó para entregarle un sobre. «Aquí está todo, doña Elvira», le dijo. «Copias certificadas de las pruebas, los movimientos bancarios y la sentencia. Está oficialmente libre de toda deuda y peligro». Mamá la abrazó con cariño. «Gracias, hija. Me salvaste más de una vez». «Usted se salvó sola», respondió Sandra, sonriendo. «Yo solo ayudé un poquito». La policía cerró el caso con éxito. Ricardo, el abogado, se encargó de recuperar los bienes a nombre de mamá. Parte del dinero devuelto lo destinó a algo inesperado: una fundación. Quiero que sirva para ayudar a otras personas mayores que estén pasando por algo parecido.
me dijo mamá con esa mirada firme que conocía bien. Quiero que nadie más sufra por culpa de la ambición de sus propios hijos. Así nació la Fundación Elvira Méndez para la protección del adulto mayor, dedicada a ofrecer asesoría legal gratuita a personas de la tercera edad, víctimas de abuso financiero o psicológico. La inauguramos en una pequeña oficina en la colonia Roma. Yo ayudé con el diseño del espacio, y Daniela, que viajó desde Ensenada, dio una pequeña charla sobre el respeto y cuidado hacia los mayores. Abuela, eres una inspiración, le dijo abrazándola. Lo que hiciste fue increíble. Mamá rió suavemente. No fue por valentía, mi niña, fue por amor. A veces la gente piensa que el amor solo es ternura, pero a veces también es enfrentar lo más duro para proteger lo que uno quiere. Aquella tarde, cuando terminó la ceremonia, miré a mamá hablando con otros ancianos y supe que había vuelto a ser ella misma, la maestra fuerte, la mujer que no se rendía. Pero todavía quedaba algo pendiente: entender por qué Raúl había llegado tan lejos. El juicio había terminado, pero mi mente seguía inquieta. Aunque la justicia había hecho su parte, yo necesitaba entender algo más profundo. ¿Cómo pudo Raúl llegar a ese punto? ¿Cómo el niño con el que jugaba fútbol en el patio de nuestra casa terminó tratando de matar a su propia madre por dinero? No era curiosidad morbosa, era necesidad de cerrar el ciclo. A veces, uno no puede seguir adelante hasta encontrar un porqué, aunque duela. Una mañana, unas semanas después de la sentencia, recibí una carta del reclusorio Oriente. Venía a mi nombre. Al abrirla, reconocí la letra de Raúl. Temblé un poco antes de leer. Arturo, no espero que me perdones, pero necesito que entiendas. No fue solo la ambición, fue miedo. Miedo a perderlo todo. Desde hace años mi negocio estaba quebrado. Los bancos me perseguían, los clientes me abandonaban. Quise mantener las apariencias. No soportaba que mamá me viera como un fracasado. Cuando me dio el poder notarial, sentí que tenía una oportunidad para arreglarlo todo. Pero me dejé llevar. Empecé con pequeñas transferencias pensando que lo devolvería. Luego ya no pude parar. Cuando me di cuenta de que podía perderlo todo, entré en pánico. No supe detenerme. No justifico nada. Solo quería que supieras que el dinero nunca fue más importante que mamá, aunque parezca lo contrario. La arruiné. Me arruiné. Raúl. Doblé la carta despacio. No lloré, pero sentí un vacío enorme. La avaricia es como un pozo sin fondo. Entre más crees que la llenas, más te consume. Esa misma tarde, llevé la carta a mamá. Estaba en su sala, tomando té de canela, y, viendo las noticias, le conté de la carta y se la di. La leyó sin decir una palabra. Cuando terminó, la dobló y la puso sobre la mesa. No sé si me duele más lo que hizo o saber que vivió con tanto miedo, dijo en voz baja. ¿Lo vas a perdonar?, pregunté. Ella suspiró. No todavía, pero algún día, tal vez. No por él, sino por mí. En ese momento entendí que el perdón no siempre es para quien se equivoca, sino para quien necesita paz. Con el tiempo, mamá comenzó a visitar grupos de apoyo en el centro de la fundación. Escuchaba a otras personas mayores que habían sido estafadas por familiares o conocidos. Muchas de ellas se acercaban llorando para agradecerle por compartir su historia. Usted me dio valor para denunciar, le dijo una señora una vez. Mi nieto me quitó mis ahorros. Pensé que no valía la pena pelear. Pero si usted pudo, yo también. Ver eso me llenaba de orgullo. Mamá no solo había sobrevivido, había transformado su dolor en ayuda para los demás. Daniela viajó desde Ensenada para pasar un mes con nosotras. Le encantaba escuchar las historias de la fundación. Abuela, deberías escribir un libro, le dijo un día, para que la gente entienda que esto pasa más de lo que se cree. No necesito escribir un libro, hija, respondió mamá sonriendo. Ya tengo mi voz, y mientras la tenga, voy a seguir hablando.
Yo solo la miraba y pensaba que nunca había visto tanta fuerza en una persona de su edad. Un día, recibí una llamada inesperada. Era el director del reclusorio. Señor, Méndez, su hermano Raúl quiere verlo. Dice que necesita hablar con usted. Pasé varios días dudando, pero finalmente acepté. Sentí que tenía que hacerlo. El lugar era frío, con paredes de cemento y olor a humedad. Raúl entró con el uniforme beige, más delgado, el cabello canoso. Me sorprendió lo envejecido que se veía. Nos sentamos frente a frente, con una mesa entre nosotros. Por unos segundos no dijimos nada. Gracias por venir, dijo al fin con la voz temblorosa. No lo hice por ti, respondí. Lo hice porque necesito entender. Raúl bajó la mirada. Lo perdí todo, Arturo, a Marta, a mis hijos, mi trabajo y lo peor, a mamá. Lo sé, no tengo derecho a pedir nada, pero si la ves, dile que lo siento. Que todos esos meses que creí que estaba enferma fueron mi castigo. Ella no te odia, le dije. Solo espera que algún día seas honesto contigo mismo. Raúl asintió con los ojos húmedos. Lo intentaré. No sé si salga de aquí siendo el mismo, pero quiero volver a ser una persona decente. Cuando me levanté para irme, me llamó de nuevo. ¿Sabes algo, hermano? Mamá siempre te admiró porque tú nunca buscaste más de lo que necesitabas. Yo pasé la vida tratando de alcanzar algo que no existía. Y eso me mató por dentro. Salí del reclusorio con un nudo en la garganta. Por primera vez no lo vi como un enemigo, sino como un hombre roto. Esa noche, al contárselo a mamá, ella solo dijo, «Ya pagará lo que tenga que pagar. Lo importante es que aprendió. A veces la vida enseña con dolor». Y tenía razón. Pasaron los meses, y poco a poco las cosas fueron tomando su curso. Raúl comenzó a trabajar en la carpintería del penal. En una carta posterior, nos mandó una cruz tallada en madera. Era sencilla, pero estaba bien hecha. Mamá la colocó en su sala. «Que sirva de recordatorio», dijo. «No del pecado, sino del perdón que todavía estoy aprendiendo». Con el paso de los meses, las cosas empezaron a tomar un ritmo tranquilo. Mamá volvió a ser ella misma, fuerte, decidida y con ese sentido del humor que siempre había tenido. La casa se llenaba de vida otra vez, con visitas, risas y olor a café recién hecho. La Fundación Elvira Méndez para la Protección del Adulto Mayor creció más rápido de lo que imaginamos. En poco tiempo ya recibían llamadas de todo el país, personas mayores que denunciaban abusos, abogados que ofrecían asesoría gratuita y hasta jóvenes que querían ser voluntarios. Una tarde, estábamos en la inauguración de un nuevo módulo de atención en el Estado de México. Había cámaras, funcionarios y prensa local. Mamá, vestida con un conjunto azul cielo, fue la invitada principal. Subió al podio con paso firme y tomó el micrófono. «Hace un año pensé que mi vida se había terminado», dijo mirando al público. «Pensé que ya no tenía nada que ofrecer, pero descubrí que, mientras uno respire, puede seguir luchando, no por venganza, sino por justicia». La gente aplaudió. Yo, desde la primera fila, no podía dejar de sonreír. Cuando terminó su discurso, varios periodistas se acercaron a entrevistarla. Uno de ellos, joven y muy nervioso, le preguntó, «Doña Elvira, ¿qué le diría a las personas mayores que sienten miedo de denunciar a su propia familia?» Ella sonrió con serenidad. «Que el amor no significa soportar abusos, que la familia verdadera no roba, no humilla ni traiciona, que el respeto no se exige con gritos, sino con hechos». Su respuesta se volvió viral en redes sociales. Durante semanas, la gente compartía videos con frases suyas. Muchos la llamaban la abuela valiente. Daniela, que había vuelto a Ensenada, me llamó emocionada. «Papá, la abuela está en las noticias. Todos en mi trabajo la conocen». Mamá se reía cada vez que se lo contábamos. «Nunca pensé que a mi edad me haría famosa», decía entre risas. «Pero si eso sirve para que otros ancianos se atrevan a hablar,
bienvenido sea. Sin embargo, no todo era alegría. Tanto llegaban cartas de Raúl desde el reclusorio. Algunas eran cortas, otras más largas, pero todas con el mismo tono: arrepentimiento y culpa. Mamá, no espero que me respondas, pero quiero que sepas que estoy cambiando. Trabajo todos los días en la carpintería. Enseño a otros internos a tallar madera. Tal vez no pueda reparar lo que hice, pero quiero salir de aquí siendo una mejor persona. Mamá guardaba cada carta en una cajita de metal que tenía en su buró. Nunca respondía, pero tampoco las tiraba. No lo hago por él, me dijo una vez. Lo hago para recordarme que todos merecen una oportunidad, aunque se equivoquen. Mientras tanto, la fundación siguió creciendo. Una universidad les ofreció colaborar en un programa de capacitación para detectar el maltrato a adultos mayores. Mamá aceptó encantada. Yo la acompañaba a todas partes. Nos hicimos inseparables. A veces salíamos a caminar por el parque hundido o a desayunar chilaquiles en un café de la esquina. Ella siempre pedía con extra salsa verde y un café de olla. ¿Sabes, hijo?, me dijo una mañana mientras tomábamos café. Nunca imaginé que la vejez pudiera ser tan buena. Después de todo lo que pasamos, me siento libre. Te lo ganaste, mamá, respondí. Nadie merece la paz más que tú. Y tú también, Arturo. No cualquiera se enfrenta a su hermano por defender la verdad. Estoy orgullosa de ti. Sus palabras me tocaron el alma. Con el tiempo, también empecé a involucrarme más en la fundación. Me pidieron diseñar una campaña para difundir los derechos de las personas mayores. Usamos el lema: el respeto no tiene edad. Pegamos carteles por toda la ciudad: mercados, hospitales, iglesias, plazas. Un día, mientras colocábamos folletos en un centro comunitario, una señora se me acercó. «¿Usted es el hijo de doña Elvira?», me preguntó. «Sí, soy yo». «Quiero darle las gracias», dijo emocionada. «Su madre me dio valor. Mi hijo intentó quitarme mi casa, pero gracias a su fundación lo detuvieron». Me abrazó con fuerza. En ese momento entendí que todo el dolor que habíamos pasado no fue en vano. Esa noche, cuando le conté a mamá lo que había pasado, sonrió y me tomó la mano. «¿Ves, hijo? A veces las peores pruebas son las que nos preparan para ayudar a los demás». Pasaron los meses y llegó diciembre. Mamá insistió en hacer una cena grande, como las de antes. Daniela viajó desde Ensenada. Marta trajo a sus hijos, y por primera vez en mucho tiempo la casa volvió a llenarse de voces. Durante la cena, mamá levantó su copa de sidra y dijo: «Brindo por la familia que elige quedarse, por la que se levanta después de caer y por los que saben pedir perdón». Todos aplaudimos. Había lágrimas y sonrisas. Marta se acercó a mamá y le dijo con voz entrecortada: «Gracias por no cerrar la puerta a mis hijos. Usted les devolvió una abuela». Mamá la abrazó con cariño. «Ellos no tienen culpa de nada. Merecen amor, no rencor». Esa noche, mientras miraba a mi familia reunida, supe que la vida nos estaba dando una segunda oportunidad. Raúl no estaba ahí físicamente, pero de alguna forma su presencia se sentía, quizás porque, en medio de todo el desastre que había causado, nos había dejado una lección: que la familia verdadera no se mide por la sangre, sino por los actos. Y esa lección se grabó en todos nosotros. El nuevo año llegó tranquilo. Enero trajo un frío ligero, y el olor a pan dulce llenaba las calles. Mamá seguía activa, más que nunca. Daba charlas en casas de cultura y centros comunitarios, hablando sobre el respeto y los derechos de las personas mayores. Cada vez que la escuchaba, sentía una mezcla de orgullo y ternura. Un día me acompañó a una escuela secundaria, donde habían invitado a la fundación a dar una plática. Los jóvenes escuchaban atentos mientras ella hablaba. «No permitan que la ambición les quite lo más importante», les decía: «la humanidad. Uno puede perder dinero, trabajo o cosas,
pero si pierde su corazón, pierde todo. Los muchachos la aplaudieron de pie. Yo casi lloraba. Después de la charla, un reportero se acercó para pedirle una entrevista. Mamá aceptó con su típica humildad. ¿Qué fue lo más difícil de todo lo que vivió, doña Elvira? Le preguntó el joven con la grabadora en la mano. Ella pensó un momento. Ver a mi hijo perderse en su propia oscuridad, respondió. Saber que lo crié con amor y que, aún así, eligió el camino equivocado. Pero también fue lo que me enseñó a no rendirme, a no quedarme callada. Aquella respuesta apareció publicada días después con el título El valor de una madre mexicana frente a la traición. Desde entonces, muchas personas la buscaban para pedirle consejos. Ella siempre respondía con la misma frase. La justicia no solo está en los tribunales, también está en el alma de quien se atreve a decir la verdad. Mientras tanto, en el reclusorio, Raúl seguía escribiendo cartas. No hablaba mucho de sí mismo, pero contaba cómo ayudaba a otros internos a leer y escribir. Mamá, a veces pienso en usted cuando enseño a un compañero a leer. Me acuerdo de sus clases, de cómo me decía que el conocimiento era lo único que nadie podía quitarnos. Estoy tratando de hacer algo bueno, aunque sea desde aquí. Espero que esté bien. Raúl. Mamá leía las cartas en silencio, y aunque nunca respondía, yo notaba que algo en ella se ablandaba un poco cada vez. En marzo, recibimos una invitación del gobierno de la Ciudad de México. Querían reconocerla por su labor social. Cuando se lo conté, se rió. ¿A mí? ¿Una viejita de 86 años? Una viejita que destapó un fraude y creó una fundación. Le respondí sonriendo. Te lo ganaste, mamá. La ceremonia se realizó en el Palacio de mi ayuntamiento. Había autoridades, periodistas y muchos adultos mayores. Cuando mencionaron su nombre, se levantó despacio, con un vestido color vino y el bastón en la mano. Este reconocimiento, dijo al recibir el diploma, no es solo para mí. Es para todos los que alguna vez se sintieron invisibles, para los que fueron ignorados o maltratados y aún así siguen creyendo en la bondad. Todos se pusieron de pie para aplaudirla. Esa noche cenamos en su restaurante favorito, un lugar de comida casera en la colonia del Valle. Mamá comió enchiladas verdes y flan de postre. ¿Sabes, hijo?, me dijo entre bocado y bocado. Cuando estaba fingiendo mi enfermedad, hubo momentos en que dudé si hacía lo correcto, pero ahora entiendo que Dios me dio esa prueba para hacer algo más grande. Tal vez fue su manera de prepararte, le respondí. Sí, y de recordarme que no se necesita fuerza física para ser valiente, solo corazón. Reímos, pero por dentro yo sentía una enorme gratitud por tenerla viva y sana. Unas semanas después, recibí otra llamada del reclusorio. Raúl quería verla. Al principio mamá se negó. No estoy lista, dijo. Pero después de pensarlo varios días cambió de opinión. Está bien. No porque lo merezca, sino porque yo necesito cerrar esta historia. La acompañé el día de la visita. El penal tenía un olor a humedad y desinfectante. Raúl entró con paso lento, con la mirada baja. Se veía mucho más delgado y su cabello estaba casi blanco. Mamá lo miró con calma. Siéntate, hijo. Él se sentó sin atreverse a verla a los ojos. No merezco que estés aquí, murmuró. Lo sé todo, y aún así, viniste. Vine porque no quiero morir con odio en el corazón, respondió ella. Pero también vine a decirte que el perdón no borra lo que hiciste. Solo me libera de cargar con tu culpa. Raúl empezó a llorar. Lo sé, mamá, estoy pagando. Cada día pienso en lo que perdí. A ti, a mis hijos, a mi hermano. No quiero excusas. Solo quiero pedirte que reces por mí. Ella le puso una mano en el hombro. Siempre rezo por ti, Raúl. No por lo que fuiste, sino por el hombre que aún puedes ser. Esa fue la última vez que se vieron. Al salir, mamá respiró profundo y me dijo, ya está. Ya no le guardo rencor. ¿Te sientes en paz?
Pregunté. Sí, finalmente puedo soltar. Y al verla caminar bajo el sol, con paso firme, entendí que el perdón no era debilidad, sino el acto más valiente que una madre podía tener. Después de aquella visita al reclusorio, mamá cambió. No en lo físico, sino en el alma. Parecía más ligera, como si se hubiera quitado una piedra enorme del pecho. Su semblante era tranquilo, y su sonrisa, sincera. Una tarde, mientras tomábamos café en su balcón, me lo explicó con esas palabras sencillas que solo ella sabía usar. Hijo, guardar rencor es como beber veneno y esperar que el otro muera. El perdón no lo limpia a él, me limpia a mí. Asentí en silencio. Yo no sabía si sería capaz de perdonar algo así, pero verla tan serena me hacía creer que quizás sí se podía. La vida siguió su curso. Raúl continuó cumpliendo su condena, y según las cartas que llegaban, había cambiado de verdad. Se dedicaba a ayudar a otros internos, enseñándoles a leer, a escribir y a hacer trabajos de carpintería. Decía que era su forma de pagar un poco lo que había hecho. Mamá ya no hablaba mucho de él, aunque cada vez que llegaba una carta se le escapaba una sonrisa triste. Las guardaba todas en la misma cajita metálica, junto con fotos de la familia y viejos recuerdos. Cada carta es una muestra de arrepentimiento, decía, y mientras se arrepienta todavía hay esperanza. Por su parte, la Fundación Elvira Méndez seguía creciendo. Se había convertido en un referente nacional. Incluso algunas televisoras y dependencias del gobierno empezaron a colaborar con programas de apoyo a personas mayores. Una mañana, mientras desayunábamos pan dulce con café, mamá me dijo algo que me sorprendió. Quiero dejar la dirección de la fundación en manos tuyas, hijo. ¿Cómo? Pregunté casi atragantándome. ¿Y tú? Yo ya hice mi parte, dijo sonriendo. Estoy cansada, Arturo. Quiero descansar, leer mis libros, tomar el sol y disfrutar mis días sin tantas reuniones. Pero la gente te necesita, mamá. Y te tendrá a ti. Nadie mejor que tú para seguir lo que empezamos. Me quedé callado. La idea de sustituirla me parecía imposible. Nadie tenía su energía, su carisma, su voz. No quiero que pienses que me rindo, continuó. Solo quiero vivir tranquila. He dedicado toda mi vida a enseñar y ayudar. Ahora me toca disfrutar lo que me queda. Le tomé la mano. Entonces no te preocupes. Haré que la fundación siga adelante. Ella asintió, con esa mirada tierna que siempre me daba fuerza. Con el tiempo, su salud empezó a resentirse. Nada grave al principio, solo cansancio, dolores, de espalda y algo de presión alta. Pero los años pesan, y aunque su mente seguía tan lúcida como siempre, su cuerpo empezaba a pedir reposo. No te preocupes, decía con humor. Soy vieja, no frágil. Daniela venía cada 2 meses desde Ensenada para visitarla. Las dos pasaban horas platicando en la cocina, riendo y recordando viejos tiempos. Una tarde las escuché reírse a carcajadas y me asomé. Mamá estaba contándole una historia de cuando Raúl y yo rompimos una ventana jugando fútbol. Y cuando llegó su papá, decía entre risas. Los dos fingieron estar dormidos en el sillón. Daniela reía, hasta las lágrimas. Yo también terminé riendo, contagiado por su alegría. A pesar de todo, mamá seguía visitando la fundación 1 o 2 veces por semana. Iba en silla de ruedas, pero insistía en estar presente. No quiero que me recuerden por lo que sufrí, me decía, sino por lo que logré después. Y así era. Todos la admiraban, jóvenes, adultos, ancianos. La saludaban con respeto y cariño. Muchos la llamaban Doña Esperanza, porque eso representaba para ellos. Un día de mayo, mientras caminábamos por el Parque México, se detuvo de pronto. «Mira qué bonito», dijo señalando una fuente donde jugaban unos niños. «Eso es la vida, Arturo.
A veces uno se cae, se moja, pero sigue riendo. Tú eres así, mamá, le respondí. No, hijo, yo solo aprendí a no dejarme ahogar. Nos quedamos un rato viendo a los niños jugar. El aire olía a flores y pan tostado. Fue uno de esos momentos simples que terminan grabándose en el corazón. Esa noche, cuando la dejé en su casa, me dio un abrazo largo. Pase lo que pase, estoy orgullosa de ti, me susurró. No imaginé que esas palabras se quedarían tan marcadas en mi memoria. Los meses siguientes transcurrieron tranquilos. Mamá cumplió 87 años rodeada de familia y amigos. Hicimos una comida sencilla, con pastel de 3 leches y música de tríos. Cantó, bailó y hasta bromeó con los invitados. Ve nomás, decía. Ni el cáncer ni la cárcel pudieron con nosotros. Todos reímos. Era imposible no contagiarse de su alegría. Esa noche, cuando la llevé a su casa, me pidió que le leyera un rato. Le encantaba escuchar poesía. Tomé un libro de Jaime Sabines y le leí en voz baja. Ella cerró los ojos, sonriendo. Qué bonito escribe ese hombre, susurró. Sabe decir lo que el alma siente. La dejé dormida, arropada con su manta favorita. Me despedí en silencio, sin saber que esa sería la última vez que la vería con vida. A la mañana siguiente, el teléfono sonó temprano. Eran las 7:10. Contesté medio dormido, sin imaginar lo que venía. ¿El señor Arturo Méndez?, preguntó una voz femenina. Sí, él habla. Le llamamos de parte de la señora Elvira. Lamento informarle que su mamá falleció esta madrugada mientras dormía. Sentí que el aire se me iba. Me quedé mudo, con el teléfono pegado al oído. La voz seguía hablando, pero no entendía nada. Solo escuchaba un zumbido en los oídos y el corazón latiéndome en la garganta. Colgué sin decir palabra. Me quedé sentado en la cama, mirando al vacío. Sabía que ese día llegaría, pero nunca se está preparado para perder a una madre, por más años que tenga. Fui a su casa lo más rápido que pude. Al entrar, todo estaba en orden. El mantel doblado, la taza de té en la mesa, el libro de Sabines abierto en la misma página que le había leído la noche anterior. La encontré acostada en su cama, con una expresión de paz. Me arrodillé a su lado y le tomé la mano. Estaba fría, pero serena, como si solo hubiera decidido descansar un poco más. Descansa, mamá, susurré, entre lágrimas. Ya hiciste lo suficiente. Daniela llegó al mediodía, apenas me vio, me abrazó fuerte y rompió en llanto. Pasamos horas en silencio, sentados junto a la cama. Más tarde llegaron Marta y sus hijos. Los muchachos lloraban abrazando el retrato de su abuela. Marta, con los ojos hinchados, me tomó la mano. No sé qué vamos a hacer sin ella, Arturo. Seguir lo que nos enseñó, le respondí. No con tristeza, sino con gratitud. El velorio fue en la misma funeraria de la colonia Roma, donde un año antes habíamos vivido aquella escena increíble del funeral falso. Esta vez, sin engaños, sin policías ni gritos, solo amor y recuerdos. La sala se llenó de flores. La gente llegaba con lágrimas, pero también con sonrisas. Muchos contaban anécdotas, de sus clases, de sus charlas en la fundación, de su risa contagiosa. Una señora mayor se acercó a mí. Su mamá me salvó la vida. Joven, me dijo entre sollozos. Si no fuera por ella, mi hijo me habría dejado en la calle. Ella me enseñó a no tener miedo. Otro hombre, de traje, añadió. Gracias a ella se creó la ley de protección al adulto mayor que ahora está en el Congreso. Fue su idea, ¿sabía? Yo solo asentía, sin poder hablar. Cuando llegó el momento de despedirnos, Daniela se acercó al micrófono. Su voz temblaba, pero se mantuvo firme. Mi abuela fue una mujer de hierro con un corazón de oro. Nos enseñó que la edad no limita, que la justicia no se negocia y que el amor verdadero se demuestra con actos, no con palabras. Luego se me acercó. ¿Quieres decir algo, papá? Negué con la cabeza al principio.
pero luego respiré profundo y caminé al frente. Mi madre me enseñó muchas cosas, dije mirando al féretro. Me enseñó a trabajar duro, a no rendirme, a no vender mis principios por dinero. Pero, sobre todo, me enseñó que el perdón es más fuerte que la venganza. Hice una pausa, tragando saliva. No fue perfecta, nadie lo es, pero fue valiente. Y si algo me queda claro hoy, es que su historia no termina aquí. Vivirá en cada anciano que reciba ayuda, en cada familia que aprenda a cuidar con amor y no con interés. Al bajar del estrado todos aplaudieron. Fue un aplauso sincero, lleno de respeto. Esa noche, en casa, me senté a revisar sus cosas. En su escritorio encontré una carta con mi nombre. La abrí con manos temblorosas. Hijo, si estás leyendo esto significa que mi tiempo ya terminó. No llores. Por mí. Tuve una vida larga y plena. Fui madre, maestra y amiga. Vi lo peor y lo mejor del ser humano, y aún así sigo creyendo en la bondad. Quiero que sigas con la fundación. No la conviertas en un monumento a mi nombre, sino en un refugio para los que se sientan solos. Cuida de Daniela, de Marta, de tus sobrinos. Ellos necesitan un ejemplo de amor verdadero, no de rencor. Y si algún día Raúl sale de prisión, recíbelo. No por él, sino por ti. Con todo mi amor, mamá. Lloré como no lo había hecho en años. No de tristeza, sino de una mezcla de amor y admiración. Esa mujer, incluso en su partida, seguía enseñándome lecciones de vida. Al día siguiente, cuando sus cenizas fueron depositadas en el jardín de la fundación, sentí una paz enorme. No había tristeza, solo gratitud. Daniela lanzó pétalos blancos sobre la urna. «Te prometo que seguiremos tu legado, abuela», dijo en voz baja. Yo la abracé y miré el cielo despejado. En ese momento comprendí que mamá ya no se había ido del todo. Estaba ahí, en el viento, en las risas, en la fuerza que nos unía. Y por primera vez en mucho tiempo, sonreí con el alma. Pasaron algunos meses desde que mamá se fue. La casa aún conservaba su aroma, ese olor a café de olla y a flores frescas que siempre tenía. Cada rincón parecía guardar un pedazo de su presencia. A veces me sorprendía hablándole en voz baja, como si aún pudiera escucharme. «Mamá, ¿te acuerdas de este sillón?», le decía mientras limpiaba. «Aquí te quedabas dormida viendo tus novelas». La fundación siguió funcionando con más fuerza que nunca. Su historia había inspirado a cientos de personas. Cada semana recibíamos cartas de agradecimiento de todo el país, ancianos que recuperaban sus pensiones, abuelas que volvían a ver a sus nietos, familias reconciliadas. Todo eso era el reflejo de lo que mamá había sembrado. Daniela decidió quedarse en la Ciudad de México por un tiempo. Me ayudaba con la administración y con los talleres. Era impresionante verla dar conferencias a jóvenes, hablando con pasión sobre el respeto a los mayores. Mi abuela me enseñó que cuidar no es un deber, es un privilegio, decía siempre. Un día, mientras revisábamos papeles, encontré una carpeta con documentos que mamá había dejado en la oficina. En la primera hoja, escrita con su letra firme, decía: Plan de expansión, llevar la fundación a todo el país. Sonreí. Aún después de su muerte, seguía pensando en grande. Le conté a Daniela y ella se emocionó. Hay que hacerlo, papá. Que la abuela siga viva en cada estado de México. Y así empezamos. Con apoyo de voluntarios y donaciones, abrimos sedes en Guadalajara, Monterrey y Mérida. Cada una llevaba en la entrada una placa que decía, inspirada en la valentía de doña Elvira Méndez, quien enseñó que la dignidad no envejece. Los medios comenzaron a cubrir la noticia. Un periodista me preguntó en una entrevista, ¿qué cree que pensaría su madre si viera todo lo que ha logrado la fundación? Sonreí. Diría que todavía falta mucho por hacer. Siempre fue así. Nunca se conformó. Con el tiempo aprendí que el duelo no se supera,
se transforma. Ya no lloraba su ausencia con tristeza, sino con gratitud. Cada vez que ayudábamos a alguien, sentía que mamá sonreía desde donde estuviera. Un día recibí una carta inesperada. Venía del reclusorio Oriente. Era de Raúl. Dudé en abrirla, pero al final lo hice. Arturo. Me enteré de la muerte de mamá por un guardia. No supe qué sentir. Quise llorar, pero no me salieron lágrimas. En la capilla del penal encendí una vela por ella. No pedí perdón, porque ya me lo dio en vida. Solo le di las gracias. Gracias por ser más fuerte que mi egoísmo. Estoy por salir en libertad condicional. No tengo nada, pero si me lo permites, quiero ofrecerme para trabajar en la fundación, aunque sea barriendo. Sé que no merezco tu confianza, pero quiero honrar la memoria de mamá con actos, no palabras. Raúl. Me quedé mucho rato mirando aquella hoja. Por primera vez no sentí rabia, solo cansancio, compasión y algo de esperanza. Hablé con Daniela. Tu tío quiere trabajar en la fundación. Ella me miró sorprendida. ¿Vas a aceptarlo? No lo sé, respondí. Pero mamá me pidió que lo recibiera si algún día cambiaba. Semanas después, Raúl salió del reclusorio. Lo esperé afuera. Cuando me vio, bajó la mirada. No esperaba que vinieras, dijo. Yo tampoco esperaba hacerlo, contesté. Pero aquí estoy. Nos quedamos en silencio un momento. Luego le di un sobre. Aquí tienes la dirección de la fundación. Si de verdad quieres trabajar, preséntate el lunes. Sin privilegios, sin títulos, como cualquier otro. Raúl asintió con lágrimas en los ojos. Gracias, hermano. No te voy a fallar. Cumplió su palabra. Llegó puntual, humilde, callado. Empezó ayudando con la limpieza, sirviendo café y acomodando sillas. Pero poco a poco, su habilidad con la carpintería lo hizo útil en la reparación de muebles y en la creación de nuevas instalaciones. La gente lo respetaba sin saber quién era. Una tarde, mientras terminaba un banco de madera, me dijo, ¿sabes? Creo que mamá estaría orgullosa. Lo miré y sonreí. Sí, creo que sí. El tiempo pasó. La fundación siguió creciendo, convertida en un símbolo de esperanza. Los periódicos escribían sobre nosotros, pero yo sabía que nada de eso importaría tanto como lo esencial, las vidas que cambiábamos, los ancianos que volvían a sentirse valiosos. Cada año, el 14 de febrero, día del nacimiento de mamá, hacíamos una ceremonia sencilla en el jardín de la sede principal. Encendíamos velas y compartíamos historias. Ese año, Raúl tomó el micrófono por primera vez. Hace años, cometí el peor error que un hijo puede cometer, dijo con voz temblorosa. Pero esta fundación me devolvió la oportunidad de ser alguien mejor. Mi madre me enseñó que la redención es posible, pero hay que ganarla con acciones. Todos lo escucharon con respeto. Yo también. En su voz ya no había soberbia, solo sinceridad. Al terminar la ceremonia, miré el cielo despejado. Pensé en mamá, en todo lo que había pasado, en cómo una historia de traición y dolor se convirtió en una lección de amor y esperanza. La vida, entendí, no siempre es justa, pero siempre ofrece segundas oportunidades, y el legado de mi madre era precisamente eso, demostrar que hasta del dolor puede nacer algo bueno. Mientras colocábamos flores frente a la placa con su nombre, Daniela me tomó del brazo. ¿Crees que nos esté viendo? Sonreí. No lo dudes ni un segundo. Y en ese instante, sentí el viento soplar suave, como una caricia. Era ella.